Nesa, obviamente Toluca, que es la central, tienen varias oficinas. Sí, como yo me refiero, soy muy específica en Naucalpan, pero a lo mejor en otros lugares sí. Es que esta oficina, la central está en Toluca, pero sí tiene oficinas en varias zonas del Estado de México. Pero esta publicidad, ojo, estos permisos solamente van a aplicar en vías primarias. ¿Qué pasa en las vías secundarias? Las vías secundarias, los permisos para colocar anuncios dependen del municipio o de las delegaciones. Pequeño punto, ni en municipios ni en delegaciones se tiene la ventanilla abierta. Ese es el problema. Bueno. ¿Y cómo pretenden que saquemos un permiso si no tienen nada? Por eso cuando agarran y te dicen, Sedubi y Junta de Caminos fueron muy claras en su momento y te dicen, yo no voy a meter con municipio ni con delegación. Es problema de ellos. Nosotros regulamos vías primarias. Y si tu condominio le vas a poner publicidad en vía primaria, nos incumbe a nosotros. A mí me surge una duda en este sentido de vías, porque sí, todo esto se está derivando también, obviamente, del famoso reglamento de tránsito, ¿no? Porque ni ellos mismos saben cuáles son las vías primarias y cuáles son las secundarias, y es un relajo. ¿Hay una base de datos donde nosotros podamos detectar cuáles son las vías y cuáles son? Métete en las secretarías de movilidad, tanto del DF como de México, y ahí es donde viene un catálogo de vías principal. CEMOVI, lo que era CETRAVI en el Distrito Federal, o la de movilidad en el Estado de México. Gracias. Sí, no, de nada. Es más, en el caso del DF, ahorita que les platiqué las autoridades, donde tanto en la Junta de Caminos, en los manuales, ahí viene cuáles son los corredores primarios. Que eso nos sirve también para entender cuáles son alguna ubicación principal, de donde puedes colocar publicidad sin problemas. Ahora, ¿de qué se trata la norma? Fíjate que, adelantándome un poquito, resulta que en el Distrito Federal solamente hay una inmobiliaria que tiene permiso. Inmobiliaria RAC. Ahorita se los pongo, ahorita se los muestro. Pero es la que tiene permiso para colocar publicidad como inmobiliaria. Todo lo demás es un negocio de, ¿y cómo lo obtuvo? Publicidad. ¿Cómo lo obtuvo? Se Sedubi por una cuestión primaria, ya sabes, tienes que ir a platicar con la autoridad para que te aceleren el trámite. Sí. Apoyo. Sí. Hay que ir a enjuagar la máquina para que te acelere. Pero cumples. O sea, lo que buscas es nada más que te aceleren el trámite, ¿no? ¿Dónde puedes colocar tu publicidad estática o fija denominativa? Tienes que cuidar siempre en fachada, altura de planta baja, en los macizos antepechos, en planta bajo, primer piso, ¿no? Es donde puedes colocar cuestiones netamente estáticas, ¿sí? Lo que decíamos, el nombre que tiene la propiedad de en los propios inmuebles. Es una normatividad nada más técnica que siempre, todo esto te lo paso para que no tengas ningún problema, en donde puede ir cubierta, ya sea que estés en un lado o que tu edificio abarque una esquina completa. ¿Sí? Técnicamente, según esto, no te puede rebasar más de la cuarta parte. Problemas cuando tienes anuncios muchísimo más grandes, como podemos ver en el fiesta americano, que te abarca más del 50%, entonces ahí tendrás que pagar un sobrecosto ante la autoridad. Pero si te lo permite. ¿Sí? Ok, pues como podemos ver, planta baja, últimos niveles. O sea, volvemos porque todo esto tú como inmobiliario sí manejas nombres de edificios, eso me queda muy claro. Condominio Polanco, condominio Sevilla, se ven muy bonitos. El problema que debemos de tener es dónde efectivamente los podemos colocar sin que falten a la ley. Sí, y volvemos, todo esto se quiere. ¿Dónde no puedes poner anuncios? Y luego me encanta porque he visto condominios que ponen así anuncios en fachada colocados a manera de puentes. ¿No? Se ven bien bonitos, ¿qué crees? No se puede. Y te tengo una mala noticia. Si la autoridad puede llegar, porque tiene esos procedimientos de oficio o a petición de parte, puede llegar de oficio a la autoridad y tomar fotitos
y enviarte el procedimiento correspondiente. Porque te tengo un pequeño problema, todo esto hace prueba plena. ¿Sí me explico? Entonces, ahora sí que te aviso para que tú sepas si te la avientas o no te la avientas. Porque de entrada son anuncios denominativos no permitidos. ¿Estamos bien? Sí. ¿Qué otra cosa ¿Ya entró en puedes vigor? hacer? Ya entró en vigor. Desde el año pasado. El año pasado, ya está en vigor. Y en el Estado de México entró en agosto del año pasado, con las últimas modificaciones que hubo al Código de Procedimientos Administrativos. ¿Qué otra cosa te dicen que no lo puedes poner? Que obstruyan ventanas o puertas, que rebase la cubierta de la planta baja, en retiles de edificaciones o mayor de toldo. ¿Qué problema tenemos? Que resulta, y esto lo platicaba en la anterior ocasión, que no sé si ubican este inmueble en Universidad, Pabellón del Valle. Sí. ¿Qué es lo anacrónico, lo simpático, lo que tú puedes decir? ¿Sabes quién administra esta plaza? Servicios Metropolitanos, que es el agente inmobiliario del Distrito Federal. Y es el que... Y él sí puede. ¿Eh? Y él sí puede. Ese sí puede. Pero dices, caray, o sea, yo les voy a Con poner el ejemplo. Técnicamente tampoco puedes poner pantallas electrónicas a menos que no rebasen los 300 niveles de píxeles. Y volvemos, decimos, bueno, ¿y esto qué es, compadre? Y además maneja marcas, y se acuerdan que estaba prohibido manejar marcas, y lo anuncian. Entonces cuando la autoridad se queda callada y dices, bueno, es que la mano derecha no le puede pegar a la mano izquierda, pero nosotros como particulares no lo podemos hacer. Y una vez, porque también están en los anuncios, ¿estás de acuerdo? Sí. Que rebasen niveles de luminosidad. Entonces, ¿esto qué nos está obligando? A que ustedes, profesionales de los inmobiliarios, se anuncien con las compañías que ya tienen las autorizaciones establecidas. Porque eso te puede generar un sobrecosto en el servicio que tú estás ofreciendo. ¿Sí me explico? Porque tendrías que tramitar, o a lo mejor como asociación, si se puede acercar y pedir un trámite, que eso sería Eso es muy claro. Sí. O sea, ¿quién lo va a hacer? A través de la asociación que cuente con un permiso. A lo mejor el pequeño problema que puede tener es que no es una sociedad mercantil. Sí. Y tendrías que ahí campechanearla para ver a través de quién, que si esa sociedad mercantil se pueda lograr un permiso, ¿no? Están las dos vías, pero eso sí habría que platicarlo con la autoridad. Yo no le veo problema en que se lo den al instituto. Al instituto. Pero como he estado también del lado de la autoridad, uno como autoridad, como está uno atrás del escritorio, pues eso no le interesa. No lo ve, uno no lo piensa. Claro. Entonces hay que tener o llevar las dos alternativas. Sí. Más vale. Y aclararlo también. Y aclararlo. ¿Qué pasa en el Estado de México con estas prohibiciones? Para eso las cuotas. Bueno, son las cuotas para ir aclarando estas situaciones. ¿Mande? ¿Cuáles son las cuotas del instituto para ir aclarando? Ahí ya que nos puedan dar. Es que parece una mentira, pero ¿Cierto? con esto de desafortunadamente de lo que cree la autoridad, pues sí tenemos que ser muy claros y decir, ok, la autoridad también coopera. Como si la autoridad no es enemigo, pero tampoco es amigo. Y te van a dar un permiso, pues te va a decir, pues, yo como leo. Sí, 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 Y esto es desafortunadamente una realidad. sí. No me voy a rasgar las vestiduras ni les voy a decir no lo hagan. Pero tampoco les voy a decir, oye, no pierdas tu más mercado por no hacer algo también tan fácil. ¿No? ¿Qué pasa en el Estado de México? Que es un poco más restrictiva. Con los programas de publicidad exterior DF o Estado de México, en el Estado de México, ojo, en todo caso está prohibida la instalación de cualquier publicidad exterior. Dos variables: provisional o permanente en azoteas, patios, terrenos y demás inmuebles de propiedad particular con uso de suelo habitacional. O sea, es todo lo que tú haces, en su gran mayoría, un suelo habitacional. No puedes poner publicidad vía pública
parques, plazas y jardines públicos. Y vía pública, pues son precisamente estos anuncios que ponen lo que estabas platicando. ¿Qué problema existe actual? Que en su gran mayoría están en vías secundarias. Y de acuerdo con lo que hemos estado platicando, todo eso está debidamente o tendría que estar a cargo del municipio, que tampoco, volvemos, tienen ventanillas. Entonces, pues, ¿qué es lo que están haciendo? Dejar hacer, dejar pasar. El problema, vuelvo a repetir, son vías primarias, que es ahorita donde la autoridad está actuando. Vías primarias. Y como vimos en la definición, esto incluye también, en el caso del Estado de México, carreteras de peaje, Periférico. ¿Me voy explicando? ¿Voy bien o no? No, bien, muy bien. Sí, bueno. Ahora, si te quieres anunciar en los autosoportados, o que le llaman unipolares, ¿qué es lo que tienes que cuidar en este tipo de anuncios? Básicamente está en unipolar y en estela. ¿Qué es lo que tienes que cuidar? Si te vas a anunciar en uno de ellos, tienes que cuidar que no rebase el plano virtual con respecto a la banqueta, ¿no? La línea que está entre la banqueta, esta línea de abajo que técnicamente, y los son arquitectos seguramente no me saben decir, es la famosa línea de paramento, la que divide esto que ya es vía pública por leyes de régimen patrimonial, en el caso del DF, y efectivamente el plano imaginario. El anuncio técnicamente no debe de rebasar. Si tú te anuncias, pues se supone que el que cumple con esto tendría que saberlo. ¿Me voy explicando? Entonces, eso sí es algo que tienes que tener mucho cuidado cuando dice, no sé, en el caso de vendor que rebasa todo esto, que digan somos intocables, luego dicen primero le cierran, a lo mejor lo que les van a quitar es las sanciones para el publicista y para el responsable del terreno, que podrías estar tú. Pero de que de entrada te lo suspende, porque hay dos cosas, lo que ahorita platicaba, suspensión y clausura. La suspensión, la naturaleza es que es temporal, por presunta violación. O sea, si tú cumples, está bien. Si veo que tu anuncio, como la autoridad se puede equivocar, tú te dan un derecho de defensa, pero mientras esto está suspendido. ¿Para qué? Para que después del procedimiento te digan, no, que tuviste razón, lo retiramos, o ya viene la clausura, que ya es permanente. Que en el caso de la autoridad no puede ordenar el retiro del anuncio al completo. Por eso cuando también la empresa te diga que yo tengo un convenio con la autoridad, no te preocupes, yo creo que lo primero que tenés que ver es que cuente con el permiso. Si cuenta con el permiso, entra en la publicidad. Porque como estamos viendo, ahora la publicidad es indirecta. Eso es lo que están obligando, ¿no? ¿Cómo tienes que poner tus anuncios en estelas? Que si te das cuenta son negocios únicos. En centros comerciales. Pues salió un momentito. Sí, ya se nos fue. No, en centros Está bien, tío, está bien. En centros comerciales es integrados a la fachada o adosados, cualquiera de las dos cosas, adosados o integrados, está totalmente permitido. Y centros comerciales sí los maneja directamente Seduc. ¿Sí? O Junta de Caminos en el caso de Estado. Para que Eso es exclusivamente para centros comerciales. centros comerciales, centros comerciales. La otra cuestión, pues, es lo que vino de estos nodos publicitarios, ¿no? Los nodos publicitarios, precisamente, es la propaganda. Esto se va a otorgar a través de una figura jurídica que se llama permiso administrativo temporal revocable, PATR, ¿sí? Que es una especie de renta que tú tienes hacia el gobierno mediante un avalúo, te emite dirección de avalúos y ya te lo va a indicar para que tú tengas en los nodos que ellos le llaman, que son lugares estratégicos, tú puedas poner la importancia económica, ¿no? Tenemos todos estos nodos publicitarios, 25, 28 nodos publicitarios en el Distrito Federal. Entra a la página de la Autoridad del Espacio Público, te despliega este mapa y nada más le das clic y ahí te dice cuáles son los nodos permitidos. Vuelve mi pequeña observación, creo que es mejor que lo hagan como asociación, como colectividad, solicitar incluso un permiso de este tipo, para que ya se puedan tener publicidad móvil de todos y cada uno de ustedes como agremiados.
Es la alternativa que le veo. Porque la otra cuestión es que en lo particular, pues tú vayas acudiendo a CEDUBI o a la delegación, ingreses tu solicitud y después, cuando se vaya el término, en el caso del Distrito Federal, aplica la afirmativa ficta, en que la tienes que hacer valer ante Contraloría. Sí, no va. No es en juicio de directo, porque luego me tocó que de repente nos hacían afirmativas fictas y a mí me tocaba batearlas porque le dices no, el Distrito Federal del Estado de México se hace a través de Contraloría. Y ya si Contraloría no lo hace, todavía te vas en juicio. ¿Cuánto te lleva todo eso de tiempo? Cerca de 6 a 8 meses.